Tengan todos muy buenas noches. Este día mi nombre es Alma María Mujica y junto con el doctor Javier Mendoza les presentaremos el tema uso de microtornillos en ortodoncia. Como parte de una introducción, les traigo este artículo que lo pueden escanear con el código QR, en el cual nos hace mención que los microtornillos actualmente se han convertido en una herramienta para la ortodoncia. Nos permiten utilizar un anclaje esquelético para realizar numerosas mecánicas, como por ejemplo mesialización, protracción, evitar biprotrusiones, ayudarnos a distalizaciones en dientes retenidos, en fin, constituye una gran herramienta y es por esto que se nos hace necesario saber sobre su uso, colocación, ventajas, desventajas y todo lo relacionado con estos. Como parte de las ventajas de uso, los microtornillos nos proporcionan un anclaje esquelético. Son anclajes de bajo costo, su colocación y retiro es sencilla, el tamaño es pequeño, no requiere colaboración por parte del paciente en cuanto a la utilización para realizar las biomecánicas y se puede utilizar en diversas regiones anatómicas. Para la colocación de los mini implantes es importante conocer la clasificación de cantidad y calidad ósea. Eso de acuerdo a la clasificación de Legnon y Sarup, en el cual se determina diferentes densidades de hueso de acuerdo a las regiones anatómicas. Esa información fue obtenida del libro de Anatomía y Biomecánica aplicada a los anclajes esqueléticos en ortodoncia. El hueso de uno lo vamos a encontrar en la sínfisis y en la línea oblicua externa y región media palatina, y este se compone de un hueso casi exclusivamente compacto. Un tipo de hueso de dos lo vamos a definir como un hueso compacto ancho rodeado de un hueso esponjoso denso. Esto lo vamos a localizar en la parte anterior del maxilar y de la mandíbula. Como parte de la clasificación de tres, vamos a definirlo como aquel tipo de hueso con cortical delgada que rodea al hueso esponjoso denso. Y eso lo vamos a localizar en las alveolares posteriores del maxilar y de la mandíbula, como lo muestra en el esquema. Un tipo de hueso de 4 es el que se define como aquel que tiene cortical fina y el hueso es esponjoso y poco denso. Y ese se localiza en la tuberosidad del maxilar. Como parte de los microtornillos debemos de conocer que existen dos principales divisiones. De acuerdo a la localización, estos pueden ser extraalveolares e interradiculares. Dentro de los extraalveolares los vamos a dividir en el maxilar superior, los vamos a localizar en el pilar nasomaxilar, en el hueso malar y en la apófisis cigomática maxilar superior. Dentro de estos los vamos a clasificar en la cresta cigomática alveolar, en el paladar óseo y pueden localizarse en exostosis. Y en la mandíbula lo vamos a localizar en regiones como la sínfisis del mentón, shelf mandibular y área retromolar. Este último puede ser en el triángulo retromolar o en exostosis. Para la colocación de microtornillos interradiculares, estos los podemos localizar tanto en el maxilar como en la mandíbula, tanto por vestibular como lingual o palatino. Y para la realización de la colocación de este tipo de microtornillos nos podemos ayudar con guías o por colocación directa. Dentro de las características de los mini implantes encontramos que como parte inicial la cabeza. Esta es la parte que queda expuesta y se ve clínicamente. Pueden haber diferentes tipos de cabeza, dentro de los cuales encontramos la cabeza pequeña, que se indica para encías adheridas del maxilar y la mandíbula, por ejemplo, como en el paladar. Pueden haber microtornillos sin cabeza, esta se utiliza en mucosa móvil del maxilar y la mandíbula. También cabeza larga, que se puede
colocar entre el límite entre encía adherida y encía libre mandibular, de cabeza circular, que se localiza en encía adherida del maxilar y el paladar, cabeza para fijación, que puede ser colocado en zona vestibular del maxilar y la mandíbula, y también microtornillos con cabeza en forma de bracket. Este puede ser colocado en encía adherida del maxilar y la mandíbula. También encontramos como otra parte de los microtornillos el cuello transmucoso. Puede ser Perdón, largo, corto, perdón, un segundito, Almita, un segundito. ¿sí? Muy buenas noches, soy el doctor Mendoza. Una de las cosas que vale la pena aclarar es que antes de la colocación del tornillo se tiene que determinar cuál es el tipo de mecánica que se va a emplear para que dentro de la selección del tornillo se selecciona el tipo de cabeza de acuerdo a si vamos a colocar una ligadura, si vamos a colocar un alambre, si lo vamos a usar como anclaje, si vamos a hacer para retracción, si va a ser para hacer un movimiento de verticalización. En base a la mecánica que se vaya a emplear, se decide el tipo de cabeza, así como también el punto de anclaje a donde se vaya a colocar el tornillo. Por supuesto que hay que tomar en cuenta al paciente los tejidos blandos y todo lo que rodea a lo que es el tornillo, porque no es correcto o no es adecuado colocar la cabeza de un tornillo que sea muy grande o muy incómoda para el paciente porque nos va a crear mayores problemas. Entonces, en base a la biomecánica que vamos a emplear para el movimiento ortodóntico, se decide el tipo de cabeza que vamos a emplear así como también la longitud del tornillo. Adelante, Alma. Como les estaba mencionando, en cuanto al cuello, este puede variar de su diámetro desde 1,3 hasta 2,7 milímetros y la longitud va a variar desde 3 a 30 milímetros. Por lo general, se recomienda el uso de microtornillos con cuello corto en mucosa o encía adherida. Y mientras mayor cantidad de tejido tengamos, se recomienda un microtornillo de un mayor diámetro de su cuello transmucoso. Las funciones del cuello son sellar la encía para prevenir que microorganismos se filtren y eliminar zonas de presión durante la colocación del microtornillo. También por lo general se recomienda, como les dije, los cuellos más largos cuando atraviesan mayor cantidad de tejido. Dentro del cuerpo se encuentra el cuello y la porción endoósea. La porción endoósea está compuesta por las espiras o el cuerpo roscado del microimplante. Y dentro de ese también se localiza la punta, la cual puede ser autoperforante y autorroscante. Autoperforante llamamos a aquella punta que es incapaz de cortar y es necesario, por lo tanto, un fresado inicial. Y autorroscantes son aquellos que tienen un ápice muy fino y que tienen la capacidad de perforar el tejido. Como parte de los materiales podemos encontrar microtornillos de acero y de titanio. Esto de acuerdo a las características propias de cada microimplante y a lo que nosotros queremos realizar como parte de las biomecánicas. Por lo general, el titanio se utiliza para aquellos microimplantes que presentan mayor resistencia mecánica y también estos tienen capacidad de osteointegración. Por ejemplo, los microimplantes que se colocan en el paladar. Y el acero inoxidable presenta mayor módulo de elasticidad y mayor resistencia que los microtornillos de titanio. Y estos, por ejemplo, son los que se colocan de forma extraalveolar en shelf mandibular o en IZC, en cresta infracigomática. Dentro de las indicaciones de los mini implantes, tenemos, por ejemplo, cuando hay insuficiente número de dientes para un anclaje convencional, entonces nos apoyamos de un anclaje esquelético para realizar movimientos asimétricos, en caso de pacientes que presenten anquilosis para conseguir aposición de hueso en dicha zona, mediante el movimiento de los dientes adyacentes, también como alternativa de la cirugía ortognática en pacientes con camuflaje, en cierre de espacios de extracciones y en retrusión y protrusión de incisivos.
Quiero recordarles que cuando aparece un cuadrito de QR es para que ustedes puedan copiar el enlace a lo que es el artículo de referencia, ¿sí? Si ven un cuadrito que tiene QR, pueden tomarle fotografía para que pues, ustedes puedan consultar el artículo donde se está haciendo referencia. Otras de las indicaciones son para intrusión y extrusión de dientes unitarios, para verticalización de molares, tanto superiores como inferiores, desimpactar dientes, corregir planos oclusales asimétricos, corrección de líneas medias y de dimensión vertical, intrusión posterior y anterior, corrección de sobrerupciones y de mordidas abiertas anteriores. Dentro de las contraindicaciones podemos mencionar aquellos pacientes que presenten alguna patología o condición médica debilitante, en pacientes con alteraciones psicológicas, falta de retención mecánica porque el paciente tenga una cortical delgada, en pacientes con mala higiene oral, ya que tienen mayor riesgo de inflamación e infección, enfermedad periodontal no controlada y hábitos como el tabaquismo. Eso por el riesgo de falla en la colocación por el mal descuido, por el mal cuidado del paciente. Como parte de los procedimientos de inserción, antes de la colocación del mini implante, se debe firmar un consentimiento y hacer saber al paciente acerca de el porcentaje de fracaso, advertir la necesidad de reevaluaciones frecuentes, se debe llenar una historia clínica completa, se debe tener claro el objetivo del tratamiento y que el paciente también lo tenga claro y dar también al paciente posibles alternativas. Como protocolo general para la colocación de los anclajes, tenemos primero realizar un diagnóstico y planeación completa. Para esto nos podemos apoyar de imágenes tomográficas o radiográficas con los diferentes cortes para la selección del punto de colocación y del tamaño del anclaje. La fase 2 es la preoperatoria. En este vamos a palpar las estructuras, vamos a realizar una desinfección y anestesiar la zona. El punto 3 es la confirmación de los tejidos. Para eso vamos a confirmar el grosor y hacer una marca inicial en el tejido blando. El cuarto paso es la preparación del tejido óseo. En este paso debemos de marcar sobre el hueso el punto de inserción y verificar también la dirección de la inserción. El quinto paso es la inserción, es decir, la colocación del mini implante y debemos de ayudarnos con un driver para la colocación del mini implante. Y el sexto paso es la finalización para verificar la estabilidad y realizar la carga inicial. En la imagen podemos observar lo que debe de contener nuestra mesa de trabajo. Dentro de esto, una anestesia pomada, el carpuller, la clorexidina, espejo, pincel explorador, el mango y el mini implante. Para la colocación de anclajes en la cresta cigomática alveolar superior, las dimensiones recomendadas van a ser microtornillos de 2 por 14 milímetros y 2 por 17 milímetros. Este se va a localizar está ubicada en la zona inferior y lateral al seno maxilar y superior al proceso alveolar. Por lo general lo vamos a encontrar clínicamente entre la cara mesial del primer molar superior y distal del segundo molar superior. La angulación ideal para la colocación de este mini implante va a ser entre 55 y 70 grados. El protocolo para la colocación en cresta cigomática alveolar inferior, para esta se va a localizar en la zona vestibular del proceso alveolar superior, entre la cara mesial del primer molar superior y la cara mesial del segundo molar superior. Las dimensiones recomendadas van a ser de 2 por 8 milímetros, 2 por 10 y 2 por 12 milímetros. Y el procedimiento consta de que una vez perforada la cortical, se empieza la dirección de la inserción para la colocación de este mini implante,
con una angulación entre 55 y 70 grados. El protocolo para la colocación en shelf mandibular o línea oblicua externa va a implicar un microtornillo de dimensiones de 2 por 10 o 2 por 12 milímetros. Este se va a localizar en la línea oblicua de mandibular entre los segundos molares inferiores, en la zona localizada como una meseta. Y este lo podemos verificar con el corte tomográfico. Y para la colocación de mini implantes interradiculares, esto va a realizarse de acuerdo al grosor de tejido blando. Así vamos a determinar qué longitud vamos a utilizar. Por ejemplo, de grosores de 0,5 a 1,5 milímetros, se recomienda 6 milímetros de longitud. De más de 1,5 a 3 milímetros hasta 8 milímetros de longitud. Y de más de 3 a 4,5 milímetros de hasta 10 milímetros de longitud. Para esto podemos ayudarnos de una guía que la podemos realizar con un alambre de acero 36 y con una radiografía periapical, o podemos realizar una colocación también directa. Esta guía se hace en el paciente en determinado momento tomando como referencia el arco principal del paciente y se hacen unos circulitos para determinar qué tan abajo o qué tan arriba va a quedar el punto de inserción de nuestro tornillo. Entonces se hace unos aritos, en determinado momento se coloca como si fuera paralelo al arco y los aritos van hacia abajo entre lo que son las raíces de los dientes para determinar a qué altura se va a colocar cuando son intraalveolares, ¿no? Ese son el tipo de guías que se utilizan y se puede tomar una radiografía para más o menos ubicar en cuál de los aritos o en cuál de los dobleces que tenemos de nuestra guía nos conviene colocar el tornillo para que no vayamos a chocar con lo que viene siendo los ápices de los dientes. Adelante, Alma. Acá les muestro un video en el cual se está colocando un microimplante en shelf mandibular. Podemos ver la posición del operador, que el paciente cuenta con todas las medidas de bioseguridad y que cómo está compuesta la mesa de trabajo: pinza, espejo, explorador, carpuller, clorexidina y además el corte tomográfico de donde se va a colocar el microimplante. Este también es otro video con otra vista en donde podemos notar la dirección para la colocación del mini implante y el apoyo con la mano izquierda, el apoyo palmar y con el dedo para tener mayor punto de sujeción. Acá vemos donde ya se está terminando de colocar. Se dan vueltas con apoyo palmar hacia el driver. Se termina la colocación, se verifica la posición y luego con la ayuda de una pinza algodonera verificamos también la estabilidad primaria del mini implante. Aquí cabe mencionar que la mano izquierda se coloca para ayudar a detener la mandíbula, ¿sí? Ahí lo que se está viendo es cómo con las pinzas algodoneras se checa que no haya movilidad y que realmente el tornillo haya quedado estable. Pero con una mano detenemos la mandíbula del paciente porque con la otra mano, apoyando la palma de la mano, estamos empujando el tornillo hacia adentro del hueso. Entonces no queremos lastimar al paciente. La clorexidina es un enjuague bucal que obviamente baja momentáneamente lo que es el índice de bacterias que existen en la cavidad oral. Entonces es un método profiláctico para crear una limpieza bucal, obviamente bajar el índice de bacterias y de esa manera disminuir la posibilidad de alguna infección. Luego de haber colocado el mini implante, realizamos una carga inmediata.
la cual se recomienda que sea entre 220 a 400 gramos de fuerza. En cresta infracigomática entre 220 a 340 gramos y en shelf mandibular entre 340 y 450 gramos de fuerza. Esto lo podemos medir con un Dontrix. Acá les presento el primer caso. Este es un caso llevado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, en el cual se utilizó, nos apoyamos del uso de mini implantes. El diagnóstico es una paciente clase 2 esqueletal de crecimiento hiperdivergente, clase 2 molar y canina bilateral, molar y canina derecha, clase 1 molar y canina izquierda, mordida cruzada posterior derecha, línea media superior desviada a la izquierda y overjet y overbite aumentados. El motivo de la consulta de la paciente: quiero continuar mi tratamiento de ortodoncia. Y al inicio la paciente tenía 17 años de edad. Acá podemos observar la radiografía panorámica, en el que podemos notar la presencia de 32 órganos dentales presentes, con 38 y 48 impactados. Estos son avances del tratamiento, en el cual para la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular se realizó un bondeo completo de 7 a 7 superior e inferior, con arcos que fueron desde el NIT 16 hasta el 17/25 superior e inferior. Para mantener la clase 1 molar y canina izquierda, nos ayudamos de un anclaje con ferulización con ligadura metálica. Y para obtener la clase 1 molar y canina derecha, nos apoyamos de un anclaje esquelético con los mini implantes de 2x14 con perfil de acero en IZC derecha. Y aparte con cadena hacia el microtornillo hasta el hub del 13 y elásticos clase 2 derechos de 3,16, 6,5 onzas. Aquí cabe mencionar que la paciente llegó con un tratamiento ortodóntico previo. Entonces, no se habían cumplido los objetivos en su tratamiento ortodóntico previo. Cuando llega con nosotros al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, se tomó la decisión de retirar los brackets que traía, colocar brackets nuevamente a la altura y en la posición más adecuada para nuestro plan de tratamiento, y se tomó la decisión de colocar un microtornillo para ayudar a la corrección del desviamiento que tenía hacia el lado izquierdo. Se iba a aplicar más fuerza hacia su lado derecho para corregir tanto apiñamiento como el desplazamiento que tenía de líneas medias. Los resultados luego de 18 meses de tratamiento fueron la obtención de una oclusión estable con relaciones molares y caninas clase 1. Estas fueron las imágenes de frente, oclusal superior e inferior y laterales al finalizar el tratamiento. Acá les presento otro caso y en este se consta de un paciente con biprotrusión dentoalveolar y además presentaba compromiso periodontal, sobre todo en el órgano dental 31, en el que podemos notar la recesión gingival. Eh, al paciente se presenta el seso, es un paciente de sexo masculino de 16 años de edad. El motivo de la consulta fue revisión. El diagnóstico es un paciente mesofacial, línea media facial coincidente con la línea media dental superior e inferior, el perfil convexo y biprotrusión. Al análisis intraoral, el paciente presentaba clase 2 molar derecha, clase 1 molar izquierda, clase 2 canina derecha y clase 1 canina izquierda. Apiñamiento severo superior e inferior, pérdida ósea en la tabla vestibular del 31. Línea media superior coincidente con la línea facial. Al análisis cefalométrico en la radiografía panorámica, podemos notar la presencia de 32 órganos dentales permanentes, con terceros molares superiores e inferiores en formación y dilaceración del 12, 31 y 32. El plan de tratamiento en este caso consistió en la exodoncia del órgano dental 31 que presentaba la mayor afección periodontal, y el paciente se le propusieron la extracción de los premolares o la distalización con microtornillos, y él optó por distalización con 4 microtornillos, 2 en
en cresta infracigomática y 2 en shell mandibular. Para esto, primero se realizaron las extracciones de los terceros molares, tanto superiores como inferiores, y una vez realizadas estas extracciones y pasado por el proceso de alineación y nivelación y encontrándonos en aceros 17 por 25 superior e inferior, se procedió a la colocación de los mini implantes. En IZC se colocaron de acero 2 por 14 milímetros activados hacia vástagos crimpados entre lateral y canino y shell mandibular 2 por 12 milímetros de acero, también activados con cadenas hacia el hook de los caninos. Ok, cabe mencionar aquí una situación que es lo siguiente. El apiñamiento inferior se resolvió a costa de la extracción de un incisivo. Sin embargo, la biprotrusión se tomó la decisión junto con el paciente de utilizar los microtornillos para jalar tanto maxilar como mandíbula hacia atrás. Pero algo que es muy importante es el hecho de que ya que estaba todo alineado, se manda a hacer las extracciones de los terceros molares, tanto superiores como inferiores, para que en el momento que se hagan todos los dientes en conjunto, tanto superiores como inferiores, hacia atrás, se aproveche el hueso de la zona donde estaban los terceros molares. Entonces, ya teniendo todo alineado, se colocan los microtornillos para que entonces se aplique la fuerza inmediata y antes de que se rellene el alveolo del tercer molar, pues se ocupa todo ese espacio para la retracción del maxilar superior, así como también la retracción del maxilar inferior con los apoyos de los microtornillos como anclaje absoluto. Adelante, Alma. Luego de 24 meses de tratamiento, estos fueron los resultados obtenidos, en el cual podemos notar que se corrige la biprotrusión y también se corrige el apiñamiento maxilar y mandibular y se logran clases 1 molares y caninas bilaterales. Este es el tercer caso que les voy a presentar, el cual consistió en distalización superior izquierda e inferior derecha. Consiste en una paciente femenina de 32 años de edad. El motivo de la consulta fue valoración de ortodoncia. Es una paciente clase 3 esqueletal, hiperdivergente, clase 2 molar derecha, clase 1 molar izquierda, clase 3 molar, clase 3 canina izquierda y 2 canina derecha. Ausencia de 13, 28, 38 y 48. Apiñamiento superior e inferior leve, mordida borde a borde anterior y cruzada del lado izquierdo, y líneas medias no coincidentes. Además presentaba raíces cortas. Esta es la radiografía panorámica de la paciente, en el cual podemos notar la presencia de 27 piezas dentales permanentes y ausencia de 13, 18, 28, 38 y 48. Acortamiento en 14, 12, 11 y 25. Estas son imágenes de la secuencia del tratamiento, en el cual para obtener la clase 2 molar funcional derecha se utilizó distalización superior mediante el anclaje con cadenas y elásticos intermaxilares. Nos apoyamos del uso de un microtornillo de acero inoxidable 2 por 14 con perfil en IZC, activado hacia los brackets del órgano dental 23 y 24, y un microtornillo de acero de 2 por 12 con perfil en shell mandibular, activado hacia los brackets del 43 y del 44. Y también nos apoyamos de un microtornillo de titanio de 1.5 por 8 milímetros interradicular entre 24 y 25. Este es ferulizado con ligadura 10 hacia el 24 y el 11 y al microtornillo y un open coil entre el 24 y el 25. Acá podemos observar las imágenes de la secuencia del tratamiento. Los resultados luego de 28 meses de tratamiento fueron la obtención de una oclusión estable
y relaciones molares y caninas de clase 1. Eso sería todo por mi parte. Gracias al doctor Mendoza por haberme apoyado en la realización de este webinar y al Centro de Estudios Superior de Ortodoncia por darme la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook, Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, así como también en Instagram, CESO, a donde continuamente estaremos presentando diferentes webinars de todos nuestros residentes. Y obviamente que nos puedan visitar al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que es una escuela de posgrado a nivel maestría en la República Mexicana. Esperamos contar con su presencia, que nos puedan visitar o que nos hagan comentarios. Le agradezco mucho a la doctora Alma Mojica, residente del segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, por su presentación del uso de microtornillos en ortodoncia. Vamos a revisar si existe alguna pregunta. Aparentemente no enviaron preguntas. De todos modos, pueden hacer las preguntas a través de las redes sociales para que en determinado momento, si se puede, podamos contestarlas posteriormente, si es que surge alguna pregunta posterior a esta presentación. Aún así, esta presentación me parece que queda grabada y la pueden consultar en cualquier otro momento. Sí, Alma, te agradezco mucho tu presentación. Y creo que con esto concluimos. Me despido de ustedes. Soy el doctor Javier Mendoza Valdés, docente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Agradecemos mucho a la señorita Diana Búa, quien nos ayuda con todo esto de las redes sociales y de los webinars, y les mandamos un cordial saludo a todos. Adelante, Alma. Gracias, doctor, y pasen feliz noches. Adiós.